Pon siempre a Dios primero porque Dios también te va a dar prioridad a ti. Y por eso está conmigo el pastor Eric Sánchez, que ya se conecta esta mañana. Bendiciones, pastor Eric, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un placer para mí el poder compartir en esta mañana con ustedes. Nos sentimos muy bien, gracias al Señor. Expectantes para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así es, y yo le pido a todas las personas que ya están conectadas que no solo nos conectemos en los móviles, sino que también conectemos nuestro corazón, nuestro espíritu. Abra su corazón, su espíritu a lo que Dios hace esta mañana. Seguramente Dios le va a hablar. Gracias, Pastor Eric. Bienvenido. Ok, muy buenos días a todas las personas que se conectaron con nosotros en este momento. La verdad que es para mí un honor que nuestros padres espirituales nos den la oportunidad de poder llegar a sus vidas. En esta mañana vamos a hablar sobre los pensamientos de Dios. Ese tema, créanme, que me costó mientras preparaba el mensaje. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué quieres que le diga a estas personas que se van a conectar en este día? Y el Señor ponía este tema. Y para introducirlo, quiero hablarte un poco de las costumbres. Sabes que dependiendo del tipo de costumbre, pueda que si aplica cierto tipo de costumbres, la aplica en un lugar en donde las costumbres son diferentes, te pueden afectar. Y para introducirlo, te voy a hablar un poquito de un testimonio, algo que tiene que ver con costumbres. Se lo robé a mi esposa. Ella me contaba que cuando eran pequeñas, su mamá les era muy rígida y les había dicho que ellos no deberían desperdiciar la comida. Por ende, la costumbre que tenían en su casa era que tenían que comerse toda la comida. Dice que cierto día van a visitar una familia y dice que en esta familia les sirvieron un plato de comida y desafortunadamente esa comida era la que menos a ella le gustaba. Y dice que se recordó de lo que su mamá les había dicho y le dijo a su hermana, bueno, hay que comernos. Eran macarrones, dice que a ella no le gustan los macarrones, son como unos espaguetis un poco más gruesos. Y dice que dije, vamos a comerla rápida para no sentirle sabor a la comida. Y de pronto dice que terminan rápido de comer su plato, su comida, y cuando la señora de la casa las mira que ya no tenían comida, entonces les dice, ay, ellas tenían mucha hambre. La costumbre aquí es de que quienes comen primero y quienes terminan primero hay que darles más. Entonces sacó y les dieron más comida. Entonces, dependiendo de las costumbres, en algunas ciertas situaciones pueda de que no te vaya tan bien. Y te voy a hablar del pueblo de Israel, un pueblo que se había acostumbrado a ver la gloria de Dios. En cada cosa que sucedía en sus vidas, ellos estaban acostumbrados a ver a un Dios sobrenatural. Si tú vas al Antiguo Testamento, vas a darte cuenta de que había un pueblo de Israel que cuando el Señor los quería sacar de Egipto, dice que sobrenaturalmente Él envió plagas para que el faraón dejara libre a este pueblo y pudiera adorarle en el desierto. También podemos ver que durante esa trayectoria en el desierto, Dios se manifestó sobrenaturalmente con su pueblo. Cuando ellos tenían hambre, Dios envió el maná para que su pueblo pudiera ser saciado. Pero de pronto ellos se aburrieron de comer maná y pidieron carne. Y Dios vino y lo que hizo fue darles carne, les dio codornices, cumplió el deseo que tenía este pueblo. Si tú vas siempre en el Antiguo Testamento, perdón, te vas a dar cuenta de que cuando Josué quería destruir a sus enemigos, dice que oró a Dios y Dios detuvo el sol para que Josué pudiera alcanzar a sus enemigos. También la escritura habla
que cuando el pueblo hebreo estaba cautivo en Babilonia, dice que el Señor, aún en la cautividad, se manifestó poderosamente, cerrando las fauces de los leones para que Daniel no fuera devorado. Y así el rey Darío con esta manifestación de poder darle atributos, darle gloria a Dios. E igual con Sadrach, Mesach y Abednego, dice que el Señor ordenó al fuego que no les quemara cuando fueron introducidos a un horno de fuego, todo por no obedecer e inclinarse ante dioses paganos. Tú te puedes ver en el Antiguo Testamento cómo Dios se manifestaba. Cualquiera que era la circunstancia, Dios se manifestaba con fuego, Dios se manifestaba con poder. Y sabes que esa costumbre del pueblo de Israel, del poder ver siempre ese fuego, de ver esa manifestación poderosa, hizo que no pudieran ver algo poderoso que estaba sucediendo en lo espiritual. Porque Dios no piensa como nosotros pensamos. Si tú ves cuando el profeta Samuel iba a escoger al futuro rey, dice que él fue y cuando miró al primer hijo de Isaí, dijo que él en su corazón, él dijo, aquí delante de mí está el ungido de Jehová. Pero Dios le dijo, no, porque yo no veo lo que ven los hombres, porque los hombres miran el exterior, yo miro el corazón. Y tú puedes ver en eso, en esta historia, cómo Dios escoge a David, quien menos pensaba. O sea, Dios no actúa como nosotros creemos. Cualquiera hubiera dicho el hijo mayor, el más grande, el más fornido. David era un niño, era un adolescente en ese momento, cuando fue escogido por Dios. Entonces, Dios había hablado al pueblo de Israel de que iba a venir un Mesías. Y lo había profetizado por cada uno de esos profetas, David, Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Tantos profetas hablaron de que iba a venir un Mesías. Y sabes, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver aquella cosa sobrenatural. Pero cuando viene el Mesías, de quien se había hablado en todo el Antiguo Testamento, él viene y nace en lo común, nace en un pesebre, nace rodeado de animales, nace rodeado de paja, un lugar no digno de un rey. Y después, cuando Jesús comienza en su crecimiento, ellos lo que podían ver era un ser humano. Y Jesús se manifestaba y Jesús decía que él era el Hijo de Dios. Pero el pueblo de Israel no lo podía creer porque habían visto a un ser humano. Miraban un carpintero. ¿Sabes? El libro de Lucas 4:18, el Señor Jesús hace una declaración y está relatando en sí el libro de Isaías 61, donde dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. ¿Sabes? Dios estaba enviando a su Hijo. Su Hijo estaba llegando a la tierra, a libertad, a cada una de las personas, a ti y a mí, y a cada ser humano que habita en este mundo. Pero el pueblo judío, ellos estaban esperando a un libertador, a alguien que pudiera cortar esos lazos de dominio que tenían los romanos sobre sus vidas. Ellos estaban esperando a alguien que los libertara naturalmente, pero Jesús estaba llegando a la tierra, a libertarlos espiritualmente. Entonces, la costumbre de que ellos, de ver estas manifestaciones de poder,
les cegó su vista y ellos no pudieron ver al Hijo de Dios. Por ende, no pudieron creer en ese Mesías. Pero ya Dios lo tenía contemplado, ya Dios tenía todo planificado. El hecho de que los judíos rechazaran a Jesús, eso abría las puertas a que tú y yo pudiéramos acceder a lo que Dios tenía para nosotros. Es tremendo porque, como lo dice el libro de Isaías 55, del 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces tú te das cuenta ahí que por mucho que este pueblo, por muchos milagros que Jesús hiciera, porque Jesús vino y Jesús vino a hacer milagros y vino a alcanzar a las personas que estaban quebrantadas, a esas personas por las cuales nadie daba nada. Dice que el Señor perdonó y restauró la vida de una mujer que fue encontrada en adulterio. Dice en la Escritura que el Señor Jesús llegó a una mujer samaritana cuando los judíos dice que no tenían relación con los samaritanos. O sea, Jesús, el pensamiento de Jesús, el pensamiento de Dios no era de acuerdo al pensamiento del que los judíos tenían. Dice que los samaritanos eran personas que sí tenían descendencia judía, pero ellos habían hecho sus vidas con personas de otras naciones, habían relacionado con asirios. Entonces no era un pueblo puro. Por eso es que los judíos no permitían la relación con los samaritanos. Pero Jesús llega a una mujer samaritana y Jesús le expone quién es él. Jesús le trae salvación a esa mujer. Y así el Señor Jesús vino a traer libertad. Trajo libertad a publicanos, que eran las personas que recaudaban impuestos. Jesús viene y trae libertad a personas que estaban endemoniadas, personas que eran impuras. Mi hermano, mi hermana, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Y de pronto nosotros hemos querido entender, hemos querido darnos cuenta por qué Dios obra de estas maneras. Y la verdad que va a ser muy difícil entenderlo, pero a Dios no lo entiendas porque no vas a poder hacerlo. A Dios tienes que creerle. El Señor está pidiéndote que le creas, independientemente cuál sea la circunstancia que estés pasando. Créele a Dios. A veces Dios quiere darte algo más. Si tú estás pidiendo algo, Dios te quiere dar algo más. Y te voy a contar un testimonio de una persona que cuando lo escuché me impactó tremendamente en mi vida. Y es acerca de una persona un joven que estaba a punto de graduarse. Dice que este joven anhelaba un vehículo. Y dice que el papá, una persona adinerada, le había dicho que le iba a dar un regalo para el día de su graduación. Este joven dice que llevó al papá a mostrarle el vehículo que él estaba deseando. Cuando el día de la graduación llegó, el papá le llamó aparte, lo llevó hacia el estudio que tenía en su casa, una biblioteca, y dice que le dijo, hijo, estoy orgulloso de ti. Y dice que del escritorio abrió la gaveta y sacó una Biblia forrada en cuero con un zipper, y se la entregó a su hijo. Cuando su hijo miró la Biblia, volteó a ver a su papá y dice que lanzó la Biblia hacia un lado y le reclamó a su papá y le dijo, tú eres un tacaño porque tú sabes que era lo que yo anhelaba y esto es lo que me regalas. Y dice que salió de aquel lugar, salió corriendo y dejó a su padre. Dice que nunca más volvió a ver a su papá. Consiguió un trabajo en otra ciudad, se casó, tuvo hijos. Al tiempo,
Cuando él ya era un hombre, dice que llegaron a él noticias diciéndole que su papá estaba enfermo y que estaba agonizando. Este joven decidió ir a buscar a su padre. Cuando llegó a la ciudad donde vivía su padre, se dio cuenta de que su papá ya había muerto y que su abogado tenía todos los papeles en orden, donde él era el único heredero de toda la fortuna del padre. El joven llegó a la casa en donde vivía su papá y comenzaron a venir los recuerdos donde él había crecido. Y dice que llegó a aquella biblioteca, aquel estudio en donde su papá aquel día le entregaba una Biblia cuando él anhelaba un carro. Y dice que se sentó en el lugar donde su papá solía sentarse, abrió la gaveta y ahí, en esa gaveta estaba la Biblia. Dice que esta persona abrió la Biblia y dice que lo que tenía enfrente era una escritura que nos relata Mateo 7:11, donde dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará las buenas cosas que ustedes le pidan. Cuando él miró aquello, dice que comenzó a mover las hojas de la Biblia, inmediatamente cayó al suelo unas llaves. El joven se levanta a recoger las llaves y eran las llaves del auto que él estaba deseando, y pudo encontrar ahí los documentos que acreditaban que ese vehículo estaba a nombre de él y la fecha que tenía era la fecha del día de su graduación. Sinceramente, eso tocó mi corazón, porque el padre lo que quería era darle, aparte del vehículo que el joven anhelaba, le quería regalar una Biblia. Pero el joven solamente miró lo exterior, no se dio cuenta de que papá le quería dar algo más. Y eso hizo que tomara una decisión que realmente afectó su vida, porque no pudo despedirse de su papá. De pronto Dios te quiere dar algo, pero tú estás esperando que Dios te lo dé de otra forma. Y tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Así que no cuestiones lo que Dios te quiere dar. Quiero decirte que hace 2 semanas, estando aquí en la casa, pues recibimos la noticia de que mi tío, quien aparte de ser mi tío, era mi padre de crianza. Cuando yo recibí la noticia de que él iba a ser internado en un hospital, en ese momento sentí tristeza, sentí temor y oré a Dios para que no sucediera nada malo con mi tío. Él estuvo un par de semanas en el hospital. Hubieron momentos en los cuales él se ponía mal y oramos mucho, mis primas, las hijas de él, y yo sé que muchas personas, muchos líderes de este ministerio, nuestros apóstoles, también estuvieron orando por la salud de mi tío Pedro Sánchez. 2 días antes, creo que fue como el domingo, yo me quebranté en oración, y yo le rogué a Dios que hiciera un milagro, en la vida de él, que le diera una oportunidad más, que si habían cosas que quizás yo no había hecho, que él le diera una oportunidad más. El martes recibimos la noticia de que él había muerto. Y créame que no sabía qué pensar. Yo quería reclamarle a Dios. No sabía ni qué hacer, la verdad. Y el mes anterior, en junio,
recuerdo que perdí a un compañero de trabajo. Yo le oraba a Dios y el Señor me habló en junio y Él me decía que en estos tiempos muchas personas, escucha bien esto, muchas personas iban a alcanzar salvación. Y yo le decía al Señor, ¿cómo? Y Él me decía, porque en este tiempo en que las personas caen en una agonía, lo único que pueden hacer es clamar a mí. Y sabes, la Escritura dice que el que clama a mí, yo le responderé, le enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las personas que han clamado a mí, me decía el Señor, yo les respondo. Y por ende, este es un tiempo en que ha habido una gran cosecha de almas. Muchas personas que no tenían salvación en este tiempo lograron alcanzar la gracia de poder tener un último momento con Dios. Y eso en ese momento me confortaba, pero no es lo mismo cuando sucede con un familiar tuyo. Y mientras iba para el hospital en el vehículo, igual en mi mente iba aquella situación preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué? Y Él me recordaba esto, ¿recuerdas lo que te dije el mes pasado? Y eso hacía que mi corazón pues se consolara, pero aún no estaba a gusto. Y cada vez que venían los recuerdos, saber que no pudiste despedirte, saberte que no pudiste estar ahí, me daba dolor y igual volvía a Dios. Y sabes que el Señor me decía, y me lo dijo así, con un tono un poquito fuerte, perdón. Me decía, ¿acaso tú lo amas más que yo? Yo creo que ahí ya comencé a dejar de reclamarle a Dios por lo que había sucedido. Y también me preguntaba, porque tú sabes, para muchos el declarar a Jesús en aquel momento o antes de morir, tienes que declararlo con lo que dice Romanos 10:9-10, que si lo confesaras con tu boca. Y eso estaba en mi mente y dije, ¿habrá tenido la oportunidad? Pero en uno de los desayunos que tuvimos con el Espíritu Santo hace unos días, el Señor me llevaba a un versículo bíblico. Y créame que Él ponía especial énfasis en que yo leyera este versículo bíblico, que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree al que me envió, solamente tenía que creer y él iba a pasarlo de muerte a vida y no iba a haber condenación. Así que eso hizo que aún más mi corazón se consolara al saber que mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios, que Dios tenía algo diferente para don Pedro Sánchez. Hay una eternidad con Dios que quizás nosotros, porque no hemos estado en un lugar así tan cerca del Señor, hemos experimentado, hemos tenido experiencias aquí en la tierra con Él, pero no en el tercer cielo. Por ende, no estamos así tan claros de qué es estar allá, aunque hemos escuchado testimonios de personas. Entonces, lo que yo te puedo decir es que créele a Dios, no intentes entenderlo, solamente créele. Tus pensamientos jamás van a ser los pensamientos de Él. Si tú estás pasando por una situación difícil con la pérdida de un familiar, si tú has estado pasando momentos difíciles por tu matrimonio, problemas con tu pareja, si tú has estado pasando momentos
difíciles económicamente o con problemas de tus hijos por drogas, por alcohol, yo te digo, no pierdas tu fe. Agárrate a esa fe y verás cómo Dios va a orar. Todo lo que Dios lo hace perfecto. Y el pueblo de Israel no entendía que a quien tenían cerca de ellos era el Hijo de Dios y que Él venía a hacer una obra perfecta en la vida de ellos y en la vida de nosotros. La obra perfecta, la obra redentora de Jesús es lo mejor que pudo pasar, aunque ellos no lo entendieron y aún en estos momentos todavía no lo han entendido. Pero eso hizo que tú y que yo alcanzáramos salvación. Así que yo quiero dejarte esta palabra. Consuélate en la palabra. Cada vez que vengan esos pensamientos a tu mente, ve a la palabra, ve a la escritura, que Dios tiene cosas grandes para tu vida, para tu familia, para tu descendencia, pero quizás no los estás viendo porque nosotros miramos lo natural. En lo espiritual están sucediendo cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Así que quiero bendecir tu vida y que te fortalezcas en Dios y que no aflojes, que mantengas tu fe en el Creador del universo, que mantengas tu fe en Jesucristo, quien hizo todo este sacrificio para que tú pudieras estar en este momento escuchando esta palabra, y que no dejes que ese Espíritu Santo se contriste, que siempre esté ahí de tu lado y que pueda glorificarse en tu vida.